El día de ayer, 29 de abril del año en curso, los senadores Marco Rubio y Ted Cruz presentaron un proyecto de ley para utilizar fondos incautados en Estados Unidos a venezolanos corruptos involucrados con los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. El proyecto se llama Ley de Preservación de la Responsabilidad para los Activos Nacionales de 2021 y el objetivo es lograr que los bienes y activos incautados a personas vinculados a los regímenes de Chávez y Maduro y que son además condenados por corrupción se colocan en un fondo de restauración de Venezuela. Para hablarnos sobre este tema, en esta entrevista especial, se encuentra con nosotros el magistrado Alejandro Rebolledo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchas gracias por el contacto. Bien, el magistrado, quisiera que comenzara contándonos qué piensa usted sobre este proyecto y si cree que se puede aprobar y poner en marcha esta ley. Bueno, digamos que es de vital importancia esta ley en virtud de que Venezuela ha sido saqueada por más de 800.000 millones de dólares desde Venezuela. En nuestro libro, por ejemplo, Así se lava el dinero en Venezuela, hemos explicado cómo ha venido contaminándose el sector financiero mundial de lo que ha pasado en Venezuela. Entonces, este proceso de reconstrucción o de buscar un fondo para reconstruir a Venezuela es de vital importancia porque siempre teníamos, por ejemplo, la duda dónde iba ese dinero, dónde podía ir ese dinero, que se le confiscaba a estos sujetos que habían lavado tanto dinero producto de la corrupción en Venezuela. Digamos que esto es una forma de orientar ya de manera definitiva qué se va a hacer con esos recursos. Ya, y entonces, ¿usted cree que sea factible que la administración de Juan Guaidó pueda manejar este fondo? Debido a que, bueno, sí ha tenido ciertas críticas en ciertos, de varios venezolanos, del pueblo venezolano. Bueno, mira, fíjate, una de las características importantes de la ley es precisamente que actuaría, digamos, el Tesoro americano, quien fuera, digamos, como el administrador de todos esos recursos para la lucha en Venezuela. Involucra tanto, por ejemplo, los medios de comunicación que estarían involucrados en esta lucha, de igual forma los que combaten la corrupción y todas aquellas organizaciones que hacen vida en la sociedad civil en pro del desarrollo de retornar a la democracia en Venezuela. Por supuesto que yo soy quien ha predicado mucho sobre este tema, el tema de la transparencia. Aquí tenemos que buscar una transparencia concreta en función de cómo se administran esos recursos. No puede existir dudas de ninguna manera con respecto a lo que se recupere o se confisque en relación a estos procesos. Por lo tanto, creo que es una vía importante que se pueda actuar con mayor transparencia y se pueda decir a cada quien cuánto se le asigna en el monto determinado de que se le vaya a dar para un proyecto. Ya, y entonces, en este caso, ¿quiénes estarían en ese fondo de restauración? ¿Quiénes serían los que estuvieran participando en esto? Bueno, según lo que establece este proyecto, es que precisamente estaría, digamos, la administración estaría por parte del Tesoro americano, porque pudiera decirse que todo este dinero que es confiscado a estos sujetos que han sido condenados por corrupción vaya, digamos, directamente a este Fondo para la Reconstrucción de Venezuela y se pudiera distribuir en aquellas organizaciones que se dedican precisamente a esa lucha para la reconstrucción de Venezuela. Entonces, por supuesto, hay que estar muy atentos en torno a cómo se administra ese dinero y cuáles son los bienes que pudieran o las personas que pudieran desarrollar los proyectos, como te dije. Como te dije, en este aspecto he leído que estarían involucrados los que se dedican al tema de la comunicación, los que se dedican al tema de la lucha contra la corrupción, a la violación de derechos humanos, y pudiera definirse cuáles serían pues la distribución equitativa que pudiera darse a cada una de estas organizaciones. Y ahí usted como uno de los expertos en la materia de recuperación de bienes, ¿podría mencionar de pronto cuáles serían los pasos a seguir para que todo quede dentro de la ley y no pueda ser objetado este proceso? Fíjate, yo siempre he tenido una gran preocupación
en torno a cuando la gente se ha expresado a la recuperación de bienes de Venezuela. Porque quienes no hemos dedicado a esto, como lo has dicho tú acertadamente, tiene que existir asistencia legal mutua, tiene que existir cooperación internacional para que pueda concretarse esa recuperación de bienes. En este caso específicamente, se habla de la condena que se le haya realizado a sujetos con investigaciones de corrupción en los Estados Unidos. Pero falta mucho, digamos, mucha tela que cortar, como se dice popularmente, porque eso es, diríamos, en los Estados Unidos con acusaciones concretas, con condenas concretas, que se haría con ese dinero. Es el inicio de algo muy importante, sin lugar a dudas. Pero hay Sí. muchísimo dinero en el mundo que queda por perseguir y que queda dinero mucho en el mundo por captar y mucho dinero en el mundo que queda por recuperar. Esa es una labor que hay que hacer y se está haciendo con mucho cuidado en virtud que, como tú lo indicabas anteriormente, lo que no puede es parecerse a lo que es el régimen criminal de Venezuela, que es un régimen que ha saqueado al país. Entonces aquí tiene que haber una transparencia total y de cara al país expresar cómo se ha ido recuperando ese dinero o qué pasos se están dando para eso. Entonces, ¿usted considera necesario la participación en este caso de diferentes sectores de la sociedad civil, como usted bien lo dijo, medios de comunicación también pudieran estar involucrados para la administración de estos bienes, para que haya una transparencia? Bueno, fíjate que lo que como te comentaba con la ley, que precisamente lo que señala la ley, que para la preservación de los activos de Venezuela, allí sería así un fondo de restauración. Y en ese fondo de restauración sería disponible para el secretario de Estado y que esa distribución pudiera hacerse para aquellos que están luchando para la reconstrucción de Venezuela y es donde señala a los medios de comunicación, señala a quienes se dedican a la lucha contra la corrupción y esas organizaciones también que tienen que ver sobre la posible restauración de la democracia de Venezuela. Digo posible porque es una lucha del día a día y que para que podamos hacer esta reconstrucción tiene que ver que precisamente estos fondos se traten con muchísima transparencia de cara al país. Porque los venezolanos estamos necesitando que exista una transparencia, valga la redundancia, de cómo se administran los bienes en el exterior con respecto a los venezolanos. Porque ya sabemos que en Venezuela no existen instituciones y sabemos el desastre que se comete a diario. Pero tenemos que también entonces tener una transparencia con lo que se está haciendo en el exterior. Es una exigencia de todos los venezolanos. Y los venezolanos han pedido que sea así para ver cómo se están administrando esos bienes, quién, a dónde van esos bienes y quiénes son los beneficiarios de ese dinero. Claro, y en cuanto a ese tema, conociendo al régimen venezolano, ¿cómo harán llegar ese dinero al pueblo venezolano y que no sea interceptado por el gobierno? Porque ellos pudieran de pronto, con el tiempo, irse, salir del gobierno, pero pudieran quedar en instituciones, gente de ellos que de repente estén, como se dice, allí involucrados todavía bajo perfil. Entonces, ¿cómo harían para llegar a ese dinero y que ellos no sea, que ese dinero no sea interceptado? Bueno, es que lo que pasa es que ese dinero, estamos hablando para que sea administrado por el secretario de Estado americano, en ningún momento ese dinero, digamos, va a ir a Venezuela en función líquido, en liquidez, ¿no? Sino de la forma como que pudieran llevarse, por ejemplo, en el caso de las vacunas, ¿no? Aquí dice la Asamblea Nacional recientemente hizo, digamos, aprobación de un presupuesto en el caso de las vacunas de 100 millones de dólares que vayan hacia las vacunas y tiene que existir una licencia por parte de OFAC para liberar ese dinero, digamos, con ese destino final que es comprar las vacunas. Entonces, sería por eso te digo, esa transparencia del manejo de este dinero tiene que ser sumamente importante en este fondo o en este nuevo proyecto de ley que es distinto a lo que hemos tenido para poder establecer cómo ese dinero que se confisca a los corruptos pudiera administrarse en este tipo, digamos, de operaciones o de entes, donde cómo funciona la Asamblea Nacional, cómo funcionan, digamos, diferentes organizaciones que están fuera de Venezuela. Ya, y
pero tenemos también en cuenta que en Colombia avanza también un proyecto de ley para perseguir estos bienes de aliados de Nicolás Maduro. ¿Cree que ambas leyes pudieran cohesionarse en función de sancionar estos cómplices que tanto le han quitado a Venezuela? Es importante esta pregunta que me estás haciendo, porque fíjate, nos estamos alineando en que todos los bienes, producto de la corrupción, producto de todo lo que se ha saqueado en Venezuela, diferentes países empiezan a buscar una forma de que se congelen esos bienes y esos bienes puedan ser resguardados para la reconstrucción de Venezuela. Ahí es donde tenemos que tener un ojo mayor con respecto a eso, porque esos bienes que se puedan confiscar en Colombia con este también proyecto de ley, también son bienes que se han adquirido producto del saqueo de Venezuela. De tal manera que es importante que ahí se pueda tener también una forma de estar involucrados directamente los venezolanos para que puedan llevarse al final a los más necesitados, en el caso, por ejemplo, colombiano, de muchísimos venezolanos que están allá haciendo vida producto de un exilio. Sí. Y en Colombia la ley es parecida a la de Estados Unidos, que también buscan congelar estos bienes para ellos mismos manejar este dinero. Es que es precisamente eso. Lo que pasa es que el mundo, después, digamos, de tanta lucha, tanto que hemos conversado del saqueo de Venezuela, como te lo comenté en nuestro libro, así se lava el dinero en Venezuela, lo que se trata es de que en cada país pueda hacerse una confiscación de esos bienes y que se pueda hacer una lista de PEP, de personas políticamente expuestas que sean relacionados con el régimen de Venezuela y que esa gente no puedan hacer vida de negocios y de comercio como lo están haciendo y lo han hecho y lo hacen en el mundo. Entonces tenemos que seguir el ejemplo tanto de Colombia como de los Estados Unidos y asomarnos hacia Europa para que Sí. también copie lo mismo, para que podamos hacer una ley y se confisquen los bienes producto del saqueo de Venezuela, pero que al final también vaya para un fondo de reconstrucción de Venezuela. Claro, pero en este caso, porque bueno, usted sabe que para nadie es un secreto que tienen sus artimañas para burlar las sanciones que se les han impuesto. ¿Usted cree que de aprobarse estas leyes y estas sanciones, tanto en Estados Unidos como en Colombia y como en los próximos países que ojalá también puedan tener estos proyectos de ley, pueda que haya alguna repercusión para estas personas corruptas? Bueno, nosotros tenemos objetivos, mira, tanto en América Latina como en Estados Unidos como en Europa. Objetivos totalmente, digamos, ubicados, que son socios, accionistas, testaferros y familiares de estos sujetos que hacen vida y tienen secuestrado a nuestro pueblo. Pero digamos que cada país tiene una forma de actuar, tanto policial como en su jurisdicción y su acción penal. Nosotros lo que hacemos es permanentemente mostrar cómo primero están allá y cómo hacen una vida, digamos, burlándose de lo que sean de nuestro pueblo y lo que han saqueado por nuestro pueblo. ¿Qué nos queda a nosotros? Seguir con estas herramientas que los países empiezan a implementar para que se le congelen esos bienes y no puedan, digamos, de ninguna manera escaparse de la justicia, que es lo que nosotros hemos estado tratando de hacer día a día para darle a nuestro pueblo lo que nuestro pueblo tiene que tener una reivindicación y que tantos venezolanos están fuera en el mundo producto de esta crisis. Y devolverle en este caso, por ejemplo, de esta crisis tan grave que tenemos, a más de 800.000 niños que están separados de sus padres en Venezuela, producto de esta crisis tan grave que está pasando en nuestro pueblo en virtud del secuestro que tienen estos criminales. Claro, y ya para finalizar, magistrado, ¿son suficientes estas leyes para acabar con el régimen en Venezuela o si bien son pequeños pasos para lograr ya el objetivo principal? Bueno, mira, es una lucha diaria, ¿no? Nosotros todos quisiéramos, los venezolanos, que esto se acabara, digamos, en 2 minutos, que es lo que es la lucha de todos los días. Pero digamos, cada día tenemos como una herramienta superior para ir más allá de eso. Nos queda a nosotros los especialistas, digamos, no cansarnos nunca, ¿no? Estar 24/7 en esto y tratar de que la forma, nosotros darle viabilidad a que esas leyes puedan llegar a un mejor destino y lleguen al objetivo final.
Por supuesto que el régimen es experto en bypassear las sanciones, Sí. digamos, está trabajando con Irán, está trabajando con Pakistán, está trabajando con Siria, está trabajando con países que son expertos en violar las sanciones americanas e irse hacia las criptomonedas, que es la forma como ellos se están manejando. Pero, como te digo, es un proceso diario donde no nos agotamos, sino tratamos de buscar el mayor acorralamiento de este régimen criminal. Y entonces, en ese caso, ¿qué cree usted que hace falta para poderle dar esa estocada final al gobierno venezolano? Como te digo, los objetivos que tenemos planteados es que ya los familiares, socios y accionistas de estos sujetos que están a la cabeza del régimen criminal de Venezuela los tenemos totalmente ubicados como objetivos en distintos países. Queda en estos países, que es lo que estamos todos los días pidiendo que se accione de tal manera. ¿Cómo se accione? Que le congelen los bienes, que los expulsen de estos países, que los lleven, los saquen a Venezuela para que estos sujetos puedan estar en Venezuela haciendo la vida que también pasa a nuestro pueblo, pero que no estén en Europa, que no estén en Asia, que no estén en Estados Unidos y estén en América Latina disfrutando de lo que se robaron en Venezuela, producto de que no existen instituciones y que es un país a la deriva. Por eso te digo, en esto estamos todos los días. Estas son dos herramientas importantes que creo que nos pueden ayudar mucho para seguir en este acorralamiento. Bien, muchísimas gracias al magistrado Alejandro Rebolledo por darnos su importante punto de vista en este nuevo paso que se dará en Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro. Estén atentos a todas nuestras redes sociales, que estaremos de cerca haciéndole seguimiento a todo lo que concierne a esta nueva ley. Muchísimas gracias, magistrado. Gracias a ti.